programa. Jo vos convido a que vos quedeu amb nosaltres, val? Per a poder veure com va estar Marta al nostre programa. Això sí, moltes gràcies als tres per haver estat en aquest temps de festa i falles, i anem a veure algunes d'aquelles paraules fantàstiques que tingué per a nosaltres Marta Agustí. Cerca lo que esto supone, porque bueno, te lo han contado por muchos sitios, pero ahora es cuando lo empiezas a descubrir por ti misma. Esa soy yo cuando tenía 8 años, 8 o 9 años. Es la foto, mi foto de preseleccionada infantil. ¿Con qué soñaba esa niña que veíamos en la foto? Saber qué es lo que le iba a deparar la vida, ¿no? Lo que iba a vivir. Cuando me dijeron que iba a ser de la corte infantil, pues con saber un poco qué era aquello, porque ya te digo, siendo tan pequeña nunca te esperas lo que te va a venir. En riure molt, però després arribaren els nervis perquè, com dius, era la primera pasarela y estaban un poquet nervioses. Mi máxima preocupación era que como está muy alta la pasarela, era yo si me caigo, me tiro al suelo y me hago la muerta. O sea, se acabó el reinado. Claro, yo decía, imagínate la primera fallera mayor que se cae. Pero sí, mi máxima preocupación era caerme o yo qué sé, o un traspiés y que no... y perder el equilibrio. ¿Tú ahora ya eres consciente que eres la fallera mayor de Valencia? Pues yo creo que conforme pasa el tiempo más. O sea, sí que hay veces que lo piensas y dices, no sé, ves alguna foto del Palau y dices, madre mía, es que la presentación va a ser nuestra presentación, o sea, mi presentación como fallera, mi exaltación como fallera mayor de Valencia. Y todavía me quedo pensándolo un poco y meditándolo. Prácticamente todos los días tenemos cosas, la agenda es apretada, entonces se te hace como un poco más largo. Vas aprovechando hasta el último minuto casi, claro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Te ha sorprendido mucho el cargo de fallera mayor de lo que llevas vivido hasta el momento, Marta? Mucho. Yo la verdad es que he tenido la oportunidad de vivirlo de cerca 2 veces, cuando yo fui infantil y mi prima Carolina Ferrando estuvo en la corte también mayor, pero me ha sorprendido, ya te digo, completamente. No me esperaba esto, pero ni el revuelo que se causa alrededor de la figura de la fallera mayor, del cargo. Me ha dicho que formáis un grupo fantástico. La verdad es que sí, yo pienso que hemos tenido muchísima suerte y bueno, como dices, pues salimos bastante. De hecho, el otro día, el domingo, nos fuimos a comer por ahí. O sea que en cuanto podemos, si tenemos un hueco que nos dicen no tenéis paella, actos, ¿no? Creo. Sí, bueno, encargamos, no hicimos. Uy. Así está aquí la No, información. que la corte para una fallera mayor es esencial y yo lo he pensado siempre, pero ahora que estoy dentro, todavía más. O sea, porque son esos momentos que realmente convives muchísimo con ella y de momento pues todo va bien. Que mucha gente te dice, bueno, y el momento de subir las escaleras, el momento de las escaleras es muy bonito, pero tienes a la gente como un poco lejos, ¿no? Y yo me guardo, o sea, el momento que no quiero que nunca se borre de mi memoria es el momento de dar el último paso y entrar saludando como fallera mayor de Valencia en el hemiciclo. Ver cómo la gente se pone en pie para recibirte, ¿no? Ahí tenien vostès algunes de les paraules que la nostra fallera major de València tingué per a nosaltres en la seva visita de la setmana passada.